La presente sentencia es de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, donde actuó como magistrado ponente el doctor José Francisco Acuña Vizcaya. El número de sentencia es STP 12305 del 2017 y su número de radicado es 93017 del 15 de agosto del 2017. La idea principal de la sentencia es que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelva un recurso de impugnación presentado por el Procurador 313 Judicial Primero de Buenaventura contra un fallo proferido el 5 de junio del 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en el cual se declaró improcedente el amparo al debido proceso invocado por motivo de la decisión adoptada el 8 de mayo del 2017 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Buenaventura, con función de conocimiento, en el cual se dejó sin efectos el procedimiento de la captura de los señores Diego Luis Hernández Micolta y Leison Fernando Caicedo Torres. Problema jurídico. El accionante, es decir, el Procurador 313 Judicial Primero Penal de Buenaventura, manifiesta que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Buenaventura incurrió en varios defectos procesales tales como fácticos, sustanciales y asimismo desconocimiento del precedente jurisprudencial, ya que cuando esto se resolvió a favor del recurso de apelación con el fin de declarar ilegal el procedimiento de captura de los señores Diego Luis Hernández Micolta y Leison Fernando Caicedo Torres, dejó sin efectos la decisión anterior, en donde se les había impuesto una medida de aseguramiento intramural. ¿Qué se desarrolló dentro de la sentencia y cómo la Corte aborda dicho problema? En la sentencia, inicialmente se hace énfasis a explicar el por qué era procedente la acción de tutela interpuesta por el accionante, la cual se hizo con el fin de solicitar nuevamente la orden de captura ante un juez de garantías. En primer lugar, el accionante expone que se trata de un tema de rango constitucional, toda vez que fue un hecho causado por un operador judicial, ya que fue este quien llevó a cabo la vulneración al debido proceso y la obstrucción a la justicia. Teniendo en cuenta que al haber dejado sin efectos la medida intramural, no se le permitió a la Fiscalía ejercer sus funciones correspondientes, tales como, primero, perseguir el delito; segundo, acusar a los implicados; tercero, buscar restituir de alguna manera el derecho a la víctima. Es por todo lo anterior que al haberse presentado tal vulneración al debido proceso, se dejó en un peligro innato a la víctima, ya que ésta quedó expuesta a un ataque por parte de los procesados. Por otro lado, el accionante expone que se agotaron todos los medios judiciales al alcance de su respectiva antelación, y por ende no existe otra vía efectiva e inmediata que permitiera dar una solución procesal oportuna y así cumplir con el principio de inmediatez, tal como se realizó. Finalmente, el accionante afirma que es un hecho procedente de una irregularidad procesal y se logra identificar de manera clara y razonable los hechos que generaron la vulneración de los derechos fundamentales expuestos, siendo estos los requisitos esenciales exigibles para proceder con una acción de tutela contra providencia judicial. Teniendo en cuenta lo anterior, el accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, mediante la revocación de la decisión tomada en segunda instancia. Y asimismo que se haga un llamado al juzgado para que éste respete los precedentes jurisprudenciales y por lo anterior que mediante el fallo de tutela se permitiera al fiscal solicitar ante el juez de garantías la orden de captura para el cumplimiento de la atención legalmente impuesta como medida de aseguramiento. El 15 de junio del 2017, el Procurador 313 Judicial Primero Penal de Buenaventura interpuso recurso de impugnación contra el fallo de tutela de primera instancia, insistiendo en que la decisión adoptada el 8 de mayo del 2017 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Buenaventura con función de conocimiento dentro del proceso penal radicado bajo el número 76-1096-00016 320-1700-562 debe dejarse sin efecto, ya que es en contrario a derecho e implica la vulneración a los derechos fundamentales y garantías debidas a la víctima y a la misma Fiscalía General de la Nación. En segundo lugar, la Sala analizó cuáles fueron las irregularidades que se presentaron en el proceso de captura y legalización, a fin de establecer que esto no tiene ninguna incidencia en las demás etapas del proceso, toda vez que son actos procesales independientes que dan lugar a la libertad, razón por la cual debe solicitarse de manera inmediata o mediante la acción constitucional del habeas corpus. Por ello, el proceso no se afecta o atrofia por una captura ilegal y la misma no es causal de nulidad,
pues a la luz de la legislación procesal vigente, los actos procesales son ineficaces por prueba ilícita, incompetencia del juez y violación a garantías fundamentales, y según por lo dispuesto por el artículo 458 de la Ley 906 del 2004, no se podrá decretar ninguna nulidad por causal diferente. En respuesta a esto, la Sala expone que los agentes del Ministerio Público se encuentran legitimados por la causa para interponer acciones de tutela, las cuales vayan en busca de la protección al debido proceso dentro del proceso penal. Sin embargo, para establecer si se confirma o se revoca el fallo de tutela de primera instancia, verificará dicha solicitud con el fin de determinar si cumple con los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra la decisión judicial, las cuales solo se pueden tener cabida si se cumplen con ciertos requisitos de procedibilidad. Es por eso que, en relación con la acción constitucional de tutela, la Sala expone que las eventuales irregularidades que se presentaron en el procedimiento de captura y su posterior legalización no tienen incidencia en las demás etapas del proceso, y que además la acción de tutela cumple con todos los requisitos generales para su procedencia contra las decisiones. Para el caso en concreto, la Sala realizó un análisis con el fin de revisar si la decisión adoptada el 8 de mayo del 2017 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Buenaventura, con función de conocimiento, adolece o no de las exigencias específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra las decisiones judiciales. Sin embargo, al realizar dicho análisis se pudo evidenciar que la captura de los señores Diego Luis Hernando Micolta y Leison Fernando Caicedo Torres se llevó a cabo el 9 de abril del 2017 ante el Juzgado Sexto Penal del municipio de Buenaventura, con función de control de garantías, en donde se realizaron las respectivas audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación de cargos e imposición. En relación con la primera diligencia, se observa que la autoridad judicial declaró legal el procedimiento, decisión contra la que los defensores de los capturados interpusieron recurso de apelación, el cual fue concedido sin suspender la ejecución del acto. Dicho esto, se constató que los defensores alegaron principalmente que la decisión de legalizar las capturas debía revocarse porque fue adoptada luego de haber operado el término de las 36 horas que concede la ley. Y posteriormente la Fiscalía imputó a los ciudadanos Diego Luis Hernández Micolta y Leison Fernández Caicedo Torres el cargo de secuestro extorsivo agravado en calidad de coautores, y estos decidieron no aceptar su responsabilidad. Finalmente, se tramitó la solicitud de la Fiscalía para que a los imputados les fuera impuesta la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos de reclusión. Sin embargo, los defensores insistieron sobre la nulidad de dicha legalización de captura, toda vez que tal procedimiento fue ilegal y afectó los medios de prueba allí recaudados, motivo por el cual no serviría fundamento para la medida de aseguramiento. Pese a todo lo anterior, el Juzgado Sexto Penal Municipal de Buenaventura, con función de control de garantías, denegó tal solicitud, ya que la nulidad no estaba llamada a prosperar. Y en cuanto a la solicitud de imposición de medida de aseguramiento en centro de reclusión, esta fue acogida por el mismo juzgado, bajo el entendido que cumplía con los requisitos expuestos en los artículos 308 y 313 de la Ley del 906. Contra dicha decisión, los defensores presentaron un recurso de apelación, en donde solicitaban la nulidad de la legalización de la captura, ya que el tiempo previsto en la norma fue superado, y por ende, la medida de aseguramiento impuesta perdería total sustento si se hubiesen practicado los testimonios y declaraciones solicitadas para tener certeza sobre la ocurrencia de los hechos. Por ello, se le concedió los recursos solicitados por la defensa en el efecto devolutivo, quitándole efectos algunos a la legalización de la captura e imposición de la medida de aseguramiento al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Buenaventura con función de conocimiento. Sin embargo, la Sala destaca que los causales de nulidad son taxativos, es decir, limitados. Así que la legalización de captura y la imposición de medida de aseguramiento son diligencias independientes, tales como se mencionó con anterioridad. ¿Cómo aborda la Corte el problema? En el caso concreto, la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión se adoptó por el juez de instancia en atención a la modalidad y gravedad de la conducta, como también a la pena por imponer, sumado que el delito que se les imputa es de alto impacto. Sin embargo, como no se tuvo en cuenta la ilegalidad del procedimiento de legalización de captura, se revoca la decisión tomada por el juez en cuanto a la medida de aseguramiento y se ordena la libertad inmediata a los señores Diego Luis Hernández Micolta y Leison Fernando
Caicedo Torres. De manera que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Buenaventura, con función de conocimiento, obrando como juez de segunda instancia, procedió a invalidar las decisiones adoptadas por el Juzgado Sexto Penal Municipal de Buenaventura con función de control de garantías, declarando ilegalidad la captura de los imputados Diego Luis Fernando Micolta y Leison Fernando Caicedo Torres, y consecuentemente revocando la medida de aseguramiento impuesta en su contra. Sin embargo, teniendo en cuenta que las eventuales irregularidades que se presentaron en el procedimiento de captura y su posterior legalización no tenían incidencia en las demás etapas del proceso, por ende, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Buenaventura, con función de conocimiento, al haber declarado ilegal la captura, no podía revocar la medida de aseguramiento impuesta contra los imputados. En este sentido, se evidencia que contra la decisión atacada procedente de los requisitos específicos de defecto procedimental absoluto y desconocimiento del precedente judicial aplicable. En cuanto al defecto procedimental absoluto, fue configurado toda vez que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Buenaventura, con función de conocimiento, omitió actuar conforme al procedimiento establecido. Pues entiéndase que para que la revocatoria de la medida de aseguramiento fuese procedente, primero debía resolver la existencia de la inferencia de los implicados frente a la conducta delictiva investigada y además analizar si tal medida era necesaria de acuerdo a los requisitos establecidos en el artículo 308 de la Ley 906 del 2004. Por ende, la decisión tomada mediante el 8 de mayo del 2017 vulneró el derecho fundamental al debido proceso por desconocer las formas propias de cada juicio. Asimismo, respecto al desconocimiento del precedente judicial aplicable, la Sala constata su configuración, ya que la decisión adoptada el 8 de mayo del 2017 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Buenaventura, con función de conocimiento, desatendió de manera evidente la línea jurisprudencial definida para la Sala de Casación Penal, donde según la cual la medida de aseguramiento es un acto independiente y separado del acto de captura, y empleó una motivación contraria sin justificar razonadamente por qué se aportaba de la misma. Por tanto, al constatar que contra la decisión adoptada el 8 de mayo del 2017 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Buenaventura, con función de conocimiento, proceden las causales especiales de procedibilidad, defecto procedimental absoluto y desconocimiento del procedente judicial aplicable, la Sala revocará el fallo de tutela de primera instancia y concederá el amparo fundamentalmente el debido proceso y dejando sin efecto la decisión adoptada el 8 de mayo del 2017 dentro del proceso penal radicado bajo el número 76 1096 000 163 2017 00562. Quinto, explicación del concepto que sea necesario. ¿Es acción de tutela? La acción de tutela es un mecanismo de protección excepcionalmente frente a las providencias judiciales, y su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el accionante, tanto con su planteamiento como el de su demostración. Es por lo que la acción de tutela contra providencias judiciales debe contener: a. Que la cuestión que se discute resuelva evidentemente relevancia constitucional. B. Que hayan sido agotados todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada. C. Que se cumpla el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se hubiera interpuesto en un término razonable y proporcionando a partir del hecho que originó la vulneración. D. Cuando se trate de irregularidades procesales, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante. E. Que el accionante identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiera alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiera sido posible. F. Que la decisión judicial contra la cual se formula la acción de tutela no se corresponda aun con una sentencia de tutela. ¿Qué es la captura de flagrancia? Según el artículo 301 de la Ley 906 del 2004, la flagrancia se entiende cuando, primero, una persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión de un delito. Segundo, la persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y aprehendida inmediatamente después de por persecución o cuando fuere señalado por la víctima o otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración. Tercero, la persona es sorprendida o individualizada en la comisión de un delito en un sitio abierto al público a través de la grabación de un dispositivo de video y aprehendida inmediatamente después. Cuarto, la persona se encuentra en un vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de la comisión de un delito, salvo que aparezca fundamentalmente que el sujeto no tenga conocimiento de la conducta punible. Cuando la captura en flagrancia sea realizada por una autoridad, ésta deberá llevar al aprehendido inmediatamente ante la Fiscalía General de la Nación. Cuando sea realizada por un particular, éste deberá ponerlo en manos de un agente de policía inmediatamente.
Seguidamente, la Fiscalía General de la Nación, con fundamento en el informe recibido de la autoridad policiva o del particular que realizó la aprehensión, o con base en elementos materiales probatorios y evidencia física aportados, presentará al aprendido inmediatamente o más tardar dentro de un término de 36 horas siguientes al juez de control de garantías, para que éste se pronuncie en audiencia preliminar sobre la legalidad de la aprehensión y la solicitud de la Fiscalía, de la Defensa del Ministerio. ¿Qué es el efecto procedimental absoluto? Se origina cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido en el trámite de un asunto específico. Circunstancias que se presentan cuando el funcionario sigue un trámite por completo ajeno al pertinente y desvía el cauce del asunto. El funcionario pretermite etapas sustanciales del procedimiento legalmente establecidos, pasa por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o con su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación de los derechos fundamentales. Desconocimiento del precedente judicial. El desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional es la séptima causal establecida como supuesto de procedibilidad de la tutela contra la prudencia judicial. En razón a ello, los jueces del Estado colombiano tienen la obligación, al menos de un principio, de ceñirse al precedente de esta corporación, para que sus decisiones no sean luego reevaluadas. Se reconoce como un precedente aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver, que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada al momento de dictar sentencia. El precedente judicial, bien, puede ser vertical o horizontal. Se habla del precedente judicial vertical para referirse a aquella sentencia o conjunto de sentencias que han sido emitidas por jueces o tribunales de rango superior al de juez que va a tomar la decisión, especialmente aquellas que son emitidas para la institución que hace las veces del órgano o cierre, y de otro lado se habla del precedente horizontal para referir al conjunto de sentencias a seguir, que son emitidas por el mismo juez que tomará la decisión o por los jueces que tengan igual jerarquía. Gracias.